El primero es Ismael Zambada García, o El Mayo. El submundo criminal se ha estremecido con las imágenes virales de la detención de El Mayo. El hombre que se creía un mito ha sido finalmente detenido. Y ahora han salido a la luz inquietantes acusaciones sobre sus conexiones con la CIA, que revelan por qué eludió su captura durante décadas. Es muy posible que El Mayo tenga conexiones con la CIA, pero no fue detenido solo. El segundo, Joaquín Guzmán López, es hijo de su otro cofundador conocido como El Chapo. Con la traición del Chapo, se enfrenta como la razón del Mayo está en las esposas. Las historias emergentes muestran que hay más en esta historia. Y la CIA está implicada. El Mayo detenido. La justicia detuvo en El Paso a otros 2 presuntos líderes del cártel de Sinaloa. El primero es Ismael Zambada García, o El Mayo. Ismael Mario Zambada García, alias El Mayo, ha logrado mantenerse fuera del alcance de la DEA, así como de las autoridades mexicanas, desde que se metió en el negocio de la droga. Zambada no solo no ha ido a la cárcel, sino que ha llevado al cártel de Sinaloa a lo más alto, operando en la sombra. Pero todo eso acaba de cambiar después de que las autoridades estadounidenses anunciaran que estaba detenido. ¿Cómo es posible que uno de los capos de la droga más discretos se encontrara entre rejas? Bueno, se cuentan 2 historias, una en los medios de comunicación y otra en la calle. Según los principales medios de comunicación, la detención de El Mayo fue el resultado de una operación meticulosamente planificada, de meses de duración, orquestada por las investigaciones de Seguridad Nacional y el FBI. Esta misión de alto riesgo requirió una cuidadosa coordinación, engaños estratégicos y la participación de múltiples agencias para acabar con uno de los capos de la droga más escurridizos del mundo. La operación comenzó con una amplia labor de vigilancia y recopilación de información. Agentes de Homeland Security Investigations y del FBI vigilaron los movimientos, las comunicaciones y los socios de El Mayo, y elaboraron un cuadro detallado de sus actividades. El objetivo era diseñar un plan para sacar a El Mayo de su bastión en México y ponerlo en manos de las autoridades estadounidenses. La clave del éxito de la operación era una artimaña cuidadosamente elaborada. El plan se ocultó incluso a las autoridades mexicanas, que confirmaron haberse enterado de la detención junto con El Mundo. Según los informes de los principales medios de comunicación, El Mayo fue engañado por un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa para que subiera a este avión privado. Creyendo que iba a inspeccionar pistas de aterrizaje secretas en el sur de México, en lugar de ello, fue trasladado a un aeródromo privado en las afueras de El Paso, Texas. Cuando el avión aterrizó, le esperaban agentes federales y El Mayo fue detenido. Sin embargo, no fue el único miembro de alto rango del cártel esposado. Junto a él estaba Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Según los informes, Guzmán López se había entregado a las autoridades estadounidenses y se había vuelto contra El Mayo, culpándole de la captura de su padre. Esta traición fue decisiva para el éxito de la operación. Los investigadores estadounidenses habían aprovechado una fisura en el cártel de Sinaloa. Resulta que había habido luchas internas en el cártel de Sinaloa que habían llevado a los hijos de El Chapo a separarse y formar los Chapitos. La ausencia de su padre tras su detención definitiva en el año 26 y su posterior extradición a Estados Unidos dejó un vacío de poder dentro del cártel de Sinaloa. Los Chapitos, que se sentían con derecho al imperio que había construido su padre, se enfrentaron a El Mayo y a su tío, Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, en una lucha por el control. Sin embargo, El Mayo siempre ha sido leal a El Chapo e incluso ayudó a sus hijos cuando fueron secuestrados en 2016. En una velada aparentemente normal en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta, un grupo de hombres, entre los que se encontraban Jesús Alfredo e Iván Archibaldo, los hijos de El Chapo, cenaban desprevenidos cuando unos asaltantes armados irrumpieron en el local. La precisión del golpe sugería un plan bien orquestado y ejecutado con un objetivo claro en mente. Los testigos informaron de la calma surrealista de los pistoleros mientras reunían a los clientes a punta de fusiles de asalto. Los hermanos Guzmán, junto con otros 4 hombres, fueron llevados en volandas por la noche, dejando tras de sí una escena desprovista de los signos habituales de la violencia de los cárteles. Ni disparos, ni derramamiento de sangre, solo un inquietante silencio. El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, conocido por sus tácticas audaces, estaba detrás del secuestro. El Mayo, conocido por ser un maestro de la negociación, se encargó de liberar a los hijos de El Chapo. En menos de una semana, los hermanos Guzmán, Iván y Alfredo y sus acompañantes fueron puestos en libertad, indemnes de una odisea que podría haber acabado en tragedia. Entonces, ¿por qué el hijo de El Chapo traicionaría al mejor amigo de su padre,
uno que incluso salvó a sus hermanos de morir a manos del CJNG. Algo no cuadra, y resulta que hay una versión diferente de los hechos. El Mayo no fue traicionado. Al contrario, se entregó. El Mayo era un fantasma. Consiguió pasar desapercibido durante décadas, orquestando su imperio desde las sombras. Siempre iba un paso por delante, lo que dificultaba enormemente a las autoridades seguirle la pista. Su capacidad para eludir la captura durante décadas le granjeó la reputación de ser uno de los capos de la droga más escurridizos y resistentes de la historia. Pero incluso las figuras más escurridizas tienen sus puntos vulnerables. En el caso de El Mayo, era su familia. Sus hijos, Vicente, Vicentillo, Zambada y Serafín Zambada, estaban muy implicados en las operaciones del cártel. Sus detenciones supusieron un duro golpe para el imperio de El Mayo y para su vida personal. A medida que el gobierno mexicano intensificaba su ofensiva contra el cártel de Sinaloa, aumentaba la presión sobre El Mayo. La captura de su viejo aliado, El Chapo, en el año 26, desestabilizó aún más el cártel, provocando luchas internas por el poder y un aumento de la violencia. A pesar de estos desafíos, El Mayo consiguió mantener el control, pero los muros se estaban cerrando. En un intento desesperado por asegurar su legado y proteger a su familia, El Mayo organizó una reunión secreta en Sonora, México. Dos de los hijos de El Chapo, Joaquín Guzmán López y Alfredo Guzmán, estaban presentes en la mesa, junto con otras figuras clave de las facciones restantes del cártel de Sinaloa. En el lado opuesto estaban las autoridades estadounidenses. Era mucho lo que estaba en juego, y la oferta que había sobre la mesa cambiaba la vida. La propuesta era sencilla, pero estaba llena de peligros: rendirse y vivir libre en Estados Unidos, o quedarse en México y enfrentarse a una muerte o un encarcelamiento casi seguros. Para El Mayo, la decisión fue angustiosa. Había pasado toda su vida construyendo un imperio, pero ahora, en su ocaso, se enfrentaba a la sombría realidad de su colapso. Solo 2 hombres aceptaron el trato. El resto desapareció en las sombras de Sinaloa, con sus destinos sellados en silencio. Para Alfredo, Iván y El Mayo Flaco, los hijos de los fundadores del cártel, el futuro solo tenía 2 posibilidades: la muerte o el encarcelamiento. Pero para El Mayo, el camino estaba marcado. Aceptaría el trato, con la esperanza de asegurarse una apariencia de libertad y quizá la oportunidad de volver a ver a su familia. Así se preparó el escenario para la dramática huida de El Mayo a través del desierto, que le llevó a su inesperada llegada a Santa Teresa, Nuevo México. Había mucho en juego, y los riesgos eran aún mayores, pero para El Mayo, la promesa de una nueva vida en Estados Unidos merecía la pena. El King Air blanco, con su característica cola negra y roja, se elevó sobre el árido desierto, transportando a una de las figuras más escurridizas del crimen organizado. El destino era una pequeña ciudad suburbana de Nuevo México, Santa Teresa, situada en el condado de Doña Ana, justo al lado de El Paso, Texas. Pocos minutos después de las 2 de la tarde, el avión aterrizó en la pequeña pista de Santa Teresa. La tranquila ciudad, conocida por su apacible vida suburbana, estaba a punto de ser testigo de un acontecimiento que ocuparía los titulares de todo el mundo. En el interior del avión, la tensión flotaba en el aire. El Mayo, vestido con una sencilla camisa de cuadros, iba acompañado por Joaquín Guzmán López y un equipo de agentes de la DEA y el FBI. Antes de que los agentes abrieran la escalera, El Mayo hizo una última petición. No quería parecer débil ni derrotado, así que pidió a todos los presentes que dijeran que había sido capturado, secuestrado o engañado en lugar de haberse entregado. Los agentes, conscientes de la importancia de mantener su imagen, accedieron a su petición. Al bajar la escalera, El Mayo fue el primero en descender, seguido de cerca por Joaquín. Uno de los nietos de El Mayo llegó a ponerse en contacto con medios independientes y reveló que su abuelo estaba enfermo y quería ver una vez más a sus hijos encarcelados. Mi abuelo estaba muy enfermo, como ya sabían, y su vida estaba llegando a su fin. Lo único que quería era tener la oportunidad de ver a Vicentillo y Mayo Gordo al menos una vez más, reveló. Puede que haya algo de cierto en esto, ya que la última foto de El Mayo muestra que no tiene buen aspecto. Y lo que es más interesante, cuando se desvelan los pormenores, se descubre que no es la primera vez que El Mayo hace tratos con las autoridades. Una de las razones por las que ha sobrevivido tanto tiempo en la sombra es su estrecha relación con las autoridades estadounidenses y mexicanas. La historia de El Mayo trabajando con los federales. Es muy posible que El Mayo tenga conexiones con la CIA. La historia de El Mayo con las autoridades estadounidenses se remonta a su cuñado, Antonio Cruz Vázquez. Vázquez era un hombre misterioso. Según los informes obtenidos por las fuerzas de seguridad estadounidenses, habría estado trabajando para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA,
y otros organismos afirmaban que representaba a la inteligencia del ejército cubano. Cuando los agentes de narcóticos de Nevada le interrogaron sobre estos informes tras su detención el 28 de enero de 1978, Cruz Vázquez se negó a hablar de ellos. Lo que sí se sabe es que tenía 32 años cuando Fidel Castro llegó al poder y se convirtió en capitán de la Policía Nacional Cubana. Sin embargo, desapareció en un suceso aún rodeado de misterio. En 1970, tras ser detenido por intentar pasar marihuana de contrabando por la frontera de Alamogordo, fue condenado a 5 años de prisión en la cárcel de La Tuna, en Texas. Aquejado de una dolencia cardíaca y con tiempo libre por buena conducta, Cruz Vázquez salió de la cárcel en 1973, y su fortuna cambió. En un viaje a México, conoció y se casó con Modesta Zambada, hermana del Mayo. Esta unión sería una bendición para el Mayo. Conoce a Modesta Zambada, la hermana mayor del Mayo, y se enamora de ella. Se mudan a Culiacán, y entonces empieza a jalar a todos los Zambada al negocio que tiene. En esa época, el Mayo dominaba el contrabando de hierba de México a Estados Unidos. Sin embargo, aunque llevaba años en el negocio de la droga, no tenía dónde venderla. Solo era un intermediario. Lo suyo era ayudar a introducir la droga en Estados Unidos para otros. Pero con su nuevo socio Vázquez, encontró rápidamente un mercado para su hierba en Las Vegas y Los Ángeles. Me dijo: «Tío, tengo un negocio multimillonario de venta y tráfico de hierba a EU. Tengo todos los clientes». Probablemente dijo: «Tengo toda la luz verde del gobierno de EU». Su sociedad con Vázquez puede haber contribuido al éxito de El Mayo más tarde en su vida. Vázquez no era un capo de la droga y no sabía cómo dirigir un cártel. Sin embargo, conocía bien otras áreas importantes que transmitió a su cuñado. Aparte de la logística, El Mayo aprendió la importancia de las alianzas por encima de la guerra. Desde comprar agentes de policía hasta sobornar a los encargados del equipaje en los aeropuertos, la perspectiva de El Mayo sobre cómo dirigir un cártel se alejó de lo que se practicaba en la época. Y en 2009, el mundo se paralizó cuando salió a la luz información que vinculaba a las autoridades mexicanas y estadounidenses con el cártel de Sinaloa. En mayo de 2010, la National Public Radio, NPR, estadounidense, emitió una serie de reportajes explosivos que causaron conmoción tanto en México como en Estados Unidos. En ellos se afirmaba que la Policía Federal y el Ejército mexicanos trabajaban en connivencia con el cártel de Sinaloa. Las afirmaciones, poco menos que sensacionales, sugerían que el gobierno mexicano estaba ayudando activamente al cártel de Sinaloa a hacerse con el control de la zona del Valle de Juárez y eliminar a los cárteles rivales, en particular al cártel de Juárez. Uno de los testimonios más condenatorios fue el de un excomandante de la policía de Juárez, que afirmó que todo el departamento de policía trabajaba para el cártel de Sinaloa. Según él, los agentes no solo hacían la vista gorda ante las actividades del cártel, sino que les ayudaban activamente en sus batallas contra otros grupos delictivos. También alegó que el cártel de Sinaloa había sobornado con éxito a oficiales militares, afianzando aún más su poder e influencia. Los índices de detención de miembros del cártel de Sinaloa eran significativamente inferiores a los de otros cárteles. Esta discrepancia se consideró una prueba clara de favoritismo por parte de las autoridades. Mientras otros cárteles eran agresivamente perseguidos y desmantelados, el cártel de Sinaloa parecía operar con relativa impunidad. Una de las acusaciones más impactantes se produjo durante el juicio de El Chapo en Estados Unidos en 2019. Un testigo declaró que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, había aceptado un soborno de $100 millones de El Chapo. Este testimonio causó conmoción en México y en la comunidad internacional, planteando serias dudas sobre la integridad del gobierno mexicano. El testigo afirmó que Peña Nieto había exigido inicialmente $250 millones, pero que finalmente se conformó con $100 millones. Este soborno se pagó supuestamente para garantizar la protección continuada del cártel de Sinaloa y facilitar sus operaciones. Las acusaciones contra Peña Nieto no fueron incidentes aislados. A principios de 2023, Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública de México de 2006 a 2012, fue condenado por aceptar millones de dólares en sobornos en efectivo del cártel de Sinaloa. García Luna era uno de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley más poderosos de México, responsable de supervisar a la Policía Federal del país y de coordinar los esfuerzos contra los cárteles de la droga. Durante su juicio, se reveló que García Luna había proporcionado al cártel de Sinaloa información y recursos confidenciales a cambio de sobornos. Esto incluía el acceso a la Policía Federal de México, lo que permitió al cártel eludir a las fuerzas del orden y continuar sus operaciones con una interferencia mínima. Los testimonios de antiguos miembros del cártel e informantes
corroboraron aún más las revelaciones sobre la influencia del cártel de Sinaloa sobre funcionarios de alto rango. En 2012, Newsweek informó sobre las denuncias de un exmiembro anónimo del cártel de Sinaloa, convertido en informante y exagente de la DEA. Afirmaban que el asesor legal de Joaquín Guzmán, Humberto Loya Castro, se había convertido en un informante clave para la DEA. Loya Castro había estado proporcionando información vital sobre los cárteles rivales desde los años 90, asegurando que la DEA se centrara en desmantelar a los competidores de Sinaloa, mientras dejaba a sus líderes relativamente indemnes. Este acuerdo permitió al cártel de Sinaloa mantener su dominio y evitar trastornos significativos en sus operaciones. Los documentos judiciales confirmaron estas acusaciones, revelando que la DEA había llegado a acuerdos con los líderes del cártel para garantizar que serían inmunes a la extradición y al enjuiciamiento en EEUU, a cambio de información sobre los cárteles rivales. La filtración de Stratfor corroboró aún más las revelaciones sobre la ayuda estadounidense al cártel de Sinaloa en 2012. Los correos electrónicos filtrados de la empresa de inteligencia mundial, Stratfor, revelaron declaraciones de un diplomático mexicano en las que sugería que funcionarios estadounidenses estaban ayudando al cártel de Sinaloa a introducir droga en Estados Unidos. El diplomático dio a entender que funcionarios estadounidenses protegían al cártel mientras atacaban a sus rivales en un intento de rebajar la violencia entre los cárteles mexicanos de la droga. El antiguo portavoz del estado de Chihuahua, Guillermo Terrazas Villanueva, también corroboró estas acusaciones, afirmando que funcionarios estadounidenses controlaban el tráfico de drogas a través de México. La afirmación más explosiva provino de Vicente Zambada Niebla, miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, que fue detenido en 2009. Durante su juicio, Zambada Niebla afirmó que se le había concedido inmunidad judicial en virtud de un acuerdo entre los gobiernos mexicano y estadounidense. Alegó que los líderes del cártel de Sinaloa habían facilitado a agentes federales estadounidenses información sobre bandas de narcotraficantes mexicanas rivales a cambio de protección. El Departamento de Justicia estadounidense invocó razones de seguridad nacional para impedir que Humberto Loya Castro, abogado del sindicato de Sinaloa, fuera citado como testigo en el juicio, alimentando aún más las sospechas de un acuerdo secreto. La operación Rápido y Furioso es una de las más polémicas vinculadas a esta supuesta ayuda. Llevada a cabo por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, ATF, esta operación permitía a los comerciantes de armas de fuego con licencia vender armas a compradores ilegales que actuaban en nombre de los líderes de los cárteles de la droga mexicanos, incluido el cártel de Sinaloa. La idea era seguir la pista de estas armas hasta miembros de alto nivel de los cárteles y desmantelar sus operaciones. Sin embargo, la operación fracasó estrepitosamente. Desaparecieron miles de armas de fuego y muchas acabaron siendo utilizadas en delitos violentos. Estas armas de fuego han sido utilizadas por el cártel para resistirse a la detención. Uno de los sucesos más impactantes fue cuando las autoridades intentaron detener a uno de los hijos del Chapo y se desató el infierno. Otros líderes de Sinaloa detenidos. El 17 de octubre de 2019, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, siguiendo un soplo, se concentraron en una tranquila zona residencial, con la esperanza de detener a Ovidio Guzmán López sin llamar la atención del cártel. La operación fue rápida, cogió desprevenido a Guzmán López y por un momento pareció que las autoridades se habían anotado una importante victoria contra la jerarquía del cártel. Sin embargo, la detención del hijo de El Chapo fue la chispa que encendió un barril de pólvora. El cártel de Sinaloa, famoso por su extensa red y su potencia de fuego, desató un feroz contraataque que mantendría a la ciudad como rehén. Pistoleros vestidos con chalecos antibalas y armados con armas de alto calibre descendieron sobre Culiacán, levantando barricadas, incendiando vehículos y enzarzándose en encarnizados tiroteos con las autoridades. La ciudad se sumió en el caos, con civiles atrapados en el fuego cruzado, buscando desesperadamente refugio de la implacable violencia que estallaba a sus puertas. La liberación de Ovidio Guzmán López no era negociable. El gobierno, enfrentado a la tarea de restaurar el orden y proteger las vidas de los civiles, se encontró en una posición precaria. La demostración de fuerza del cártel era abrumadora, y las autoridades estaban superadas en armamento y maniobras en un terreno urbano que el cártel conocía como la palma de su mano. A medida que pasaban las horas, la situación era cada vez más grave. El asedio del cártel a Culiacán no era solo una batalla por la liberación del hijo de su líder, era una demostración de su poder e influencia. El gobierno mexicano, bajo la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador, se vio obligado a tomar una decisión que tendría implicaciones de gran alcance para el Estado de Derecho y la autoridad del Estado sobre el crimen organizado.
En una medida controvertida y muy debatida, el gobierno ordenó la liberación de Ovidio Guzmán López, alegando la necesidad de evitar nuevos derramamientos de sangre y dar prioridad a la seguridad de civiles inocentes. Esta decisión causó conmoción en todo México y más allá, planteando dudas sobre la capacidad del gobierno para combatir a los cárteles y proteger a sus ciudadanos. La liberación fue vista por muchos como una capitulación ante las exigencias del cártel, una señal de que los criminales dominaban las acciones del Estado. Sin embargo, pocos años después, volvería a estar bajo su custodia. La detención de Ovidio Guzmán se produjo después de 6 meses de trabajo de inteligencia para dar con su paradero, y esta vez el gobierno logró sacarlo de las calles, evitando una situación que se había producido unos años atrás. La detención mostró los verdaderos colores violentos del cártel, así como su potencia de fuego. Tras la detención de Ovidio Guzmán, los miembros del cártel de Sinaloa y sus socios se lanzaron al ataque, enfrentándose a las fuerzas de seguridad, incendiando vehículos y bloqueando carreteras en todo el estado costero del Pacífico. 10 soldados y 19 miembros del cártel perdieron la vida, mientras que otros 35 soldados sufrieron heridas de bala en el intercambio de disparos entre ambas partes. Un avión de pasajeros que estaba a punto de despegar del aeropuerto de Culiacán y 2 aviones de las Fuerzas Aéreas fueron alcanzados cuando los miembros del cártel de Sinaloa lanzaron la ofensiva para rescatar a Ovidio Guzmán. El vídeo mostraba a los pasajeros del vuelo golpeando la cubierta mientras soldados y miembros del cártel se disparaban mutuamente. Los incidentes de Ovidio Guzmán con las autoridades no son nada comparados con los de su padre. La primera detención de El Chapo se produjo el 9 de junio de 1993, cuando fue capturado en Guatemala en el marco de una extensa persecución en la que se le buscaba a él y a otros narcotraficantes implicados en el asesinato del cardenal mexicano Juan Jesús Posadas Ocampo. El 22 de noviembre de 1995, El Chapo fue trasladado a Puente Grande, una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, consiguió fugarse el 19 de enero de 2001. La celda protegida electrónicamente de El Chapo se abrió misteriosamente. Con la ayuda de un guardia de prisiones llamado Francisco Javier Camberos Rivera, también conocido como El Chito, El Chapo fue sacado en secreto de Puente Grande, oculto en un carro de lavandería. Las cámaras de seguridad fueron desactivadas, preparando el terreno para su audaz fuga. Mientras huía, El Chapo viajaba con guardaespaldas armados. Desplegó una sofisticada red de vigilancia, vehículos blindados, aviones y todoterrenos para eludir su captura. Numerosos testigos presenciales narraron que El Chapo entraba en restaurantes con sus guardias armados y ordenaba la confiscación de todos los teléfonos móviles y dispositivos. Disfrutaba tranquilamente de su comida y pagaba la cuenta de todos al marcharse. Estas anécdotas contribuyeron a la mística que rodeaba al hombre, que parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Con el tiempo, las autoridades consiguieron infiltrarse en el círculo íntimo de El Chapo. Detuvieron a varios de sus principales lugartenientes y recopilaron información valiosa a través de chivatazos, llamadas telefónicas intervenidas y confesiones de allegados. La red se estaba cerrando sobre El Chapo y sus días como fugitivo estaban contados. Finalmente, tras más de 13 años eludiendo la captura, la Marina Mexicana, actuando a partir de información de la DEA, cerró el cerco sobre El Chapo. El 22 de febrero de 2014, el famoso narcotraficante fue detenido en un balneario de Mazatlán, Sinaloa. La noticia de su captura resonó en México y en todo el mundo, estableciendo comparaciones con la caída de Pablo Escobar. Sin embargo, la historia no terminó ahí. La siguiente fuga de El Chapo pasaría a la historia como una de las más audaces de la historia. El 11 de julio de 2015, volvió a eludir a las autoridades, esta vez a través de un túnel bajo su celda. Fue una fuga audaz y atrevida que dejó al mundo con la boca abierta. Con la ayuda de sus leales colaboradores y de un equipo de ingenieros cualificados, comenzó a construir un túnel subterráneo que le llevaría a la libertad. El túnel, que se extendía a lo largo de aproximadamente 1 milla, era una maravilla de la ingeniería. Se diseñó con sistemas de ventilación, iluminación e incluso una motocicleta sobre raíles para facilitar la rápida huida de El Chapo. La construcción de un túnel de este tipo suele llevar entre 18 meses y 2 años, pero el equipo de El Chapo logró completarlo en una fracción de ese tiempo. Su dedicación y atención al detalle no tenían parangón, lo que les permitió crear un pasadizo no detectado por las autoridades penitenciarias. La noche del 11 de julio de 2015, El Chapo puso en marcha su plan. Captado por las cámaras de seguridad, se ve al narcotraficante deambulando por su celda. Desapareció de su celda, atravesando el túnel meticulosamente excavado bajo el recinto penitenciario.
Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran a El Chapo entrando en la zona de duchas de su celda, agachándose y luego desapareciendo. El túnel le condujo a un edificio inacabado en Almoloya de Juárez, México, donde emergió de nuevo en la oscuridad, convertido en un hombre libre. La audacia de su fuga dejó al mundo atónito y a las autoridades mexicanas con los huevos en la cara. Tras su primera y audaz fuga, El Chapo pareció desaparecer sin dejar rastro. Hubo especulaciones y rumores sobre su paradero, y los informes sugerían que se había ocultado en la remota y escarpada región del Triángulo de Oro, un centro de producción de drogas enclavado en las montañas de Sierra Madre. Sin embargo, el narcotraficante sería capturado 7 meses después en Los Mochis, Sinaloa, tras un tiroteo con infantes de marina mexicanos. Ese día, los ciudadanos denunciaron la presencia de individuos armados en una casa de la ciudad costera de Los Mochis, en el norte de Sinaloa, que fue sometida a vigilancia durante un mes. Las comunicaciones vigiladas indicaron que la residencia se estaba preparando para la llegada de un objetivo potencial de alta prioridad. Tras el regreso de los individuos armados a la casa, donde pidieron un gran pedido de tacos en un restaurante cercano y recogieron el pedido en una furgoneta blanca pasada la medianoche, la residencia fue asaltada en la madrugada del 8 de enero de 2016 en la Operación Cisne Negro, llevada a cabo por 17 marinos de las Fuerzas Especiales de la Armada de México, con apoyo del Ejército Mexicano y la Policía Federal. El Chapo y uno de sus lugartenientes lograron escapar por un túnel secreto, emergiendo a 1,5 kilómetros de distancia y requisando un vehículo a punta de pistola. Se emitió una alerta estatal sobre el vehículo robado, y la Policía Federal lo interceptó a unos 20 kilómetros al sur de Los Mochis, cerca de la localidad de Juan José Ríos. El Chapo intentó sobornar a los agentes con ofertas de dinero en efectivo, propiedades y ofertas de trabajo, pero fue en vano. Posteriormente fue presentado a la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México y trasladado en un helicóptero de la Marina a la misma prisión de máxima seguridad de la que se había fugado en julio de 2015. Las detenciones del cártel de Sinaloa han sido poco menos que dramáticas. Sin embargo, aún no sabemos si el Mayo fue traicionado o se rindió. Lo que sabemos es que el futuro del cártel de Sinaloa es incierto. Pero con algunos de los hijos del Chapo cerca, el cártel de la droga más poderoso del mundo continuará sus operaciones. Haz clic en las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos como este. Nos vemos allí.